y quiero traer una conversación como un punto de partida, quiero traer preguntas sobre Urano y Neptuno en la lectura en la lectura astrológica y en nuestras cartas natales. Urano y Neptuno en nuestra carta natal. Eh, yo empecé a saludar y me adelanté, pero si hay algo que quieran que hablemos antes. No, 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 te dejamos, todo tuyo. Sobre que tengan un espacio para interpretar su carta. Y hay un asunto metodológico muy importante a la hora de encontrarse con los planetas transpersonales en la carta natal, que es que no siempre están trabajando de la manera que el libro parece que lo dijera, y algunos, cuando los planetas transpersonales están trabajando de una manera específica en algunos ángulos, superan la propia interpretación de lo que el planeta transpersonal, digamos, como parecería cerrar. El planeta transpersonal es, los planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, que fueron descubiertos sucesivamente en distintos siglos, entre el siglo XIX, entre el siglo XVIII y XIX y el siglo XX, Plutón siendo el último. Y este asunto de la bibliografía astrológica sobre los planetas transpersonales es bastante evidente, por ejemplo, cuando vemos manuales de los años 80 que todavía estaban diciendo, bueno, no se sabe mucho de Plutón, y ponían, por ejemplo, esto se lo encuentran en los autores franceses como Georges Antares, entre otros, lo digo en español, es Georges Antares, pero con autores que directamente estaban como reclamando que aún no se sabe lo suficiente. Y fíjense, en los años 80, Plutón era una novedad. Para Vivian Robson, un astrólogo súper clásico y genio de la novedad, se muere sin escribir esa bibliografía completa. Para algunos astrólogos ya estaban incluyendo a principios del siglo XX a Urano y a Neptuno, y otros todavía estaban como, bueno, no se sabe lo suficiente, no lo puedo poner en mi libro, no sé cómo hacerlo. Eh, Hay un montón de periodos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde la bibliografía astrológica todavía no sabe cómo incluirlos y de qué manera y hasta dónde. Les voy a compartir una pequeña presentación, pero solo como un punteo de, no es una, lo que tenemos que saber a la hora de considerar la lectura de Urano y de Neptuno es la noción metafísica, por decirlo de alguna forma, la noción metafísica de cómo fue construido el acervo de interpretaciones, aforismos, posiciones y asociaciones del tema mundi, es decir, del zodíaco por completo. Y en el zodíaco por completo, la regla principal por la que Claudio Ptolomeo demuestra, y ya se venía haciendo hace siglos además, pero digo, demuestra que estos tránsitos y estos planetas son importantes, y estas asociaciones, y estas temporadas, y estos procesos simbólicos, estos procesos físicos, como lo mira Ptolomeo en aquella época, pero digo, estos procesos en general deberían cumplir la visibilidad, ¿sí? La visibilidad, y de alguna forma hablaban del tiempo de la vida del ser humano. Urano y Neptuno, ¿sí? Cuando se descubren sus órbitas, la de Urano se descubre con el avance de la óptica en el 1700, y la de Neptuno, muy neptuniano en este caso, es inferida primero como si fuera un fantasma, y luego se identifica que estaba pasando por tal o cual lado. Tiene dos descubrimientos, tiene como dos nacimientos. Primero es inferida y luego es descubierto efectivamente visualmente en el siglo XIX. En ese caso en particular, de estos dos planetas, no cumplirían la regla de la visibilidad, Plutón menos, no cumplirían la regla de la visibilidad de poder verlos en el cielo, a estos fenómenos, a estos planetas no los podés ver bajo ningún fenómeno, su visibilidad siempre demanda la tecnología del telescopio, que es reciente, que tiene 400 años, 500 años el telescopio, cuando la astrología tiene muchísimos más siglos mirando al cielo, que con el ojo desnudo o con otras técnicas que se utilizaban de medición, pero de esa forma, y a la vez también cumplen otro rol que parecería desnaturalizar la relación del planeta con nuestra carta, que es que sus tiempos
son más largos que la vida del ser humano. Entonces, en esta especie de humanística, donde el planeta es asociado a procesos vitales del ser humano, en este caso en particular, acá ya vemos que directamente es asociado a un rasgo general, transpersonal, donde el primer retorno de Neptuno lo tenés a los 160 años. Ese es tu primer retorno de Neptuno. Y tu primer retorno de Urano lo vivís a los 84. Como si estuvieran abriéndose con respecto a ese, como si estuvieran proponiendo otro horizonte más importante, transpersonal, como lo dicen, pero también, por ejemplo, transgeneracional. De esto no hay un estudio específico y los astrólogos no optamos, o por lo menos, bueno, los astrólogos, no quiero generalizar, yo trato de optar por sí hacerlo, pero digo, veo una tendencia de que no se opta a decir, bueno, mirá este Neptuno, ¿por qué no lo pensamos también como ese movimiento más largo, transgeneracional, que por ahí viene de tu bisabuelo, de tu abuela, de tu madre, o que seguirá por un tiempo, digamos, en la carta operando en tal o cual dirección? Porque la carta natal o la lectura individual remitiría como a mi mapa, a lo que a mí me importa de mi carta. Y este tipo de procesos o este tipo de intervenciones terapéuticas, ¿a qué apuntarían y dónde reposan y sobre qué bibliografías y de qué manera lo podríamos hacer, ¿no? Yo considero que es súper importante Urano y Neptuno, no estoy bajando el precio, al revés, estoy como manifestando que su presencia, cuando trata de ser demostrada, pareciera como estar a veces como falsamente adaptando la cabeza al sombrero de tales o cuales variables individuales cuando sabemos que el planeta es transpersonal. La metafísica asociativa de Urano y de Neptuno, en este caso, es como una especie de reasignación en el tema mundi, en el zodíaco en reposo, como le dice Diore, del tema mundi, donde a cada planeta se le debe corresponder un signo y por ende a cada planeta a cada casa se le corresponde un signo. Entonces, en esa lógica, son incluidos a partir de la modernidad, esto va a ser exactamente después de Aleister Crowley a principios del siglo XX, como Urano, Acuario, Urano, la casa 11, Piscis, Neptuno, Neptuno en la casa 12. ¿Sí? O sea, lo que antes estaba regido en la simetría perfecta asociativa del zodíaco, del tema mundi, aquí queda como si se trajeran unos intrusos. Esto ocurre efectivamente a fines del siglo XIX, 1899, principios del siglo XX, para la publicación de Astrología de Aleister Crowley. ¿Qué es lo que encuentran ellos en ese momento de Urano y Neptuno? Ellos encuentran este descubrimiento de Urano y Neptuno y este momento de Urano y Neptuno como el cumplimiento del programa del genio espiritual que ellos avisoraban como cierre del siglo XIX, como cierre del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ellos fueron los millennials del siglo XIX, digamos, Madame Blavatsky, Aleister Crowley, todos los grandes digamos como, sí, espiritistas, mediums, esotéricos, cultistas, etcétera, que venían como herederos de todo, se sentían herederos de toda la tradición y entraban a la revolución que iba a ser el siglo XX, con todo lo que prometía después de lo que fue la revolución industrial. Entonces, en Urano, justamente, en el signo de Acuario, que ya se sabía que era como la antinomia de Capricornio, que era el opuesto de Capricornio, ambos dos regidos por Saturno, Capricornio y Acuario, encontraban, en otorgarle a Urano el signo de Acuario, encontraban la revolución, los trastornos y las rupturas que ellos mismos ya estaban viendo de las guerras de fines del siglo XIX, de la revolución social que había significado la revolución científica de la electricidad, la revolución industrial y la destrucción que había significado también eso, la urbanización, como por ejemplo, cito a Aleister Crowley cuando dice, el genio de Baudelaire nació bajo la conjunción de Urano y Neptuno.
Y Baudelaire había sido un testigo de la París industrializada y había sido el narrador de eso, lo mismo que en la carta de Marx está presente también con respecto a la política, los grandes cambios sociales, la revolución. Piensen que hace menos de 50 años Marx había postulado todo lo sólido, veo todo lo sólido desvanecerse en el aire en ese momento. Y luego en Neptuno encuentran nuevamente, ese era el genio como el genio del mundo, el genio, ellos encuentran sí, que también va a ser después el líder fascista, ¿sí? Ellos se encuentran en Urano como esa especie como de genio que rompe el mundo, y en Neptuno encuentran también de alguna manera la nueva religiosidad que ellos estaban descubriendo, y se lo otorgan a Pisces, que Pisces, vieron que está armado desde la proximidad a la lejanía, justamente, y les es otorgado eso. Entonces, como Pisces estaba regido por Júpiter en la antigüedad, le otorgan, lo dejan a Júpiter como regente de Sagitario nada más y lo proponen a Neptuno como regente de Pisces. Y encuentran ahí esta nueva religiosidad que ellos están descubriendo, esta destrucción final del opio de los pueblos y de los viejos órdenes que significó el cristianismo y la moral. Piensen, por ejemplo, los autores del siglo XIX, decadentismo, piensen, por ejemplo, en Nietzsche, por ejemplo, piensen en Heidegger, por ejemplo, en filósofos que están revolucionando todo el sistema de pensamiento y toda la filosofía, y le queda a Neptuno justamente la religiosidad, la imaginación fantasiosa y el engaño, que los hereda de Pisces, en verdad, los hereda de la antigua versión de Pisces, pero con una vueltita más, por decirlo de alguna manera, porque encuentran ahí como una especie como de el genio artístico. Otra vez, esta noción, por decirlo de alguna forma, fascista de liderazgo, ¿no? Y ahí nos enfrentamos como a los primeros problemas de esto que tiene que ver con el asunto paradigmático de lo que representaría para nosotros la interpretación de Urano y de Neptuno siguiendo reglas que le fuesen ajenas a esto. Y en realidad la verdadera prueba de eso es como si te dijera que nos faltan aforismos y nos faltan testimonios colectivos todavía para terminar de ver su función. Y durante 2021 vamos a ver, durante 2021 en distintos momentos, vamos a ver operaciones y el trabajo de Urano y de Neptuno de una manera singular que podrían seguir demostrando que hay más letra para sacar de Urano y de Neptuno que algunas lecturas demasiado sesgadas que tratan de ajustar la cabeza con el sombrero. ¿Sí? Esto es como una pequeña relectura de un capítulo de Jacques Derrida con respecto a esto, pero lo quería como traer como al tema de vuelta, que es que cuando se les busca a estos planetas transpersonales esta lectura de, bueno, ¿qué es lo que hay en el fondo con este planeta? ¿O qué podría traer o representar para el sujeto? No me quiero tardar mucho más tiempo, porque me gustaría que si hay preguntas quisiera que haya tiempo para eso. Nos encontramos como que en el fondo nos encontramos con la contradicción, con la paradoja, que nos encontramos con que Urano y Neptuno nos proponen los dos algún tipo de relativización, donde en el fondo de las cosas podrían ser de otra manera, por lo tanto su estatus no es inmóvil. Nos encontramos que en el fondo de las cosas no hay una esencia, nos encontramos con que en el fondo de las cosas hay un abismo, nos encontramos como que cuando en el fondo no hay una esencia, nos encontramos que en realidad hay redes interconectivas que nos unen con los otros. Por lo tanto, en el fondo no hay esencia, en el fondo hay vacío y a la vez también hay redes tejidas que nos llevan a otros lugares y que también nos encontramos que en el fondo no hay fondo. El modelo de lectura está en disputa, en mi opinión, con respecto a esto, y porque creo yo que en realidad la parte más interesante no es solamente los cambios sociales que hemos visto a esta generación en particular romper a máxima velocidad cuando otras generaciones que no tuvieron este tipo de tránsitos transpersonales no los han vivido o los han vivido de una manera mucho más lenta. Estoy hablando de la generación del 89 al 95, que que ocurre este evento realmente infrecuente, que es la conjunción de Urano y Neptuno en distintos grados durante 6 años, 7 años. Prácticamente 6 de los 7 años que Urano pasó por Capricornio estuvo enredado en la órbita de Neptuno. Esto pasa muy frecuentemente. No por nada empecé con Naoko Takeuchi. No por nada empecé con estas Sailor Scouts, justamente estas Sailor Scouts que son pareja en Sailor Moon, justamente, Sailor Urano y Sailor Neptuno, porque en ese momento, en los horóscopos del diario, Naoko Takeuchi
había identificado que todos los astrólogos hablaban de la conjunción de Urano y Neptuno, que hace un montón que no se veían, que iban a quedar enredados una en la órbita de la otra, y como ella estaba escribiendo Sailor Moon, el manga de Sailor Moon, de Sailor B, y después el anime de eso, dice, bueno, Urano y Neptuno están en conjunción, Urano y Neptuno están de novias, literalmente. Lo que me pareció bastante como también interesante para la propia narrativa shoujo en general, para cómo Japón narraba historias de chicas antes, hasta ese momento. Entonces, cuando nos encontramos con esas experiencias, me interesa tanto la experiencia colectiva que podría ser, digamos, como históricamente podremos ver como, esta generación del 89 al 95 logró estas cosas, pero me interesa también en esa propia noción antidogmática, desesencialista y deconstructiva, que también de alguna manera podamos como, sobre todo si hay personas del 89 al 95 en este momento, podamos ver en este caso en particular, o consultar o ver, en realidad ya no tanto la narrativa transpersonal que pudieran tener, sino el correlato individual que tuvo. Y esto lo quiero decir porque en mi consulta astrológica he visto en lo personal la activación de esa conjunción que ocurrió entre el 89 y el 95, porque justamente Urano y Neptuno hicieron una conjunción en Capricornio, y por ahí está pasando Plutón hoy. A los 94, 95 todavía les falta, les queda en 2023, 2024. Pero ahí hay una que levanta la mano y dice, sí, a mí Plutón me pasó por arriba de mi Urano y mi Neptuno. Y en esos meses, en esos años, digamos, me gustaría como pensar esa idea como de si esa generación realmente no hizo una discusión sobre lo antidogmático, si no ocurrió algún tipo de desencialización especial, y si no ocurrió algún tipo de deconstrucción sobre los propios discursos, y sobre todo una desedimentación, es decir, algo que salió del fondo, que estaba como en el fondo, y todo lo que eso se habilita después. Ahora les voy a mostrar nada más 3 cartas, pero no sé si quiero realmente profundizar sobre estas cartas, pero como para dejar como una idea que estos autores que yo traje no los traje porque sí, justamente, ya que justamente está en conjunción Urano, rompió toda la filosofía occidental diciendo que Dios está muerto. Heidegger justamente tiene la conjunción Neptuno-Plutón cuando nació y la Luna conjunción Urano. Un filósofo, digamos, como que rompe y habilita lo que va a ser la nueva metafísica para el siglo XX, que es rompiendo la metafísica, y que además en esas convicciones cae en el fascismo, termina siendo fascista Heidegger, bien propio de su tiempo, porque nace a fines del siglo XIX. Derrida también, justamente, o casualidad, es Sol conjunción Plutón y Neptuno conjunción Venus oposición a su luna, justamente, además, sobre todo porque es un filósofo al que se le critica muchísimo, que no se le comprende, o que es ilegible, o que sus libros son ilegibles, ya que trabaja a 3 renglones o con 3 intertextos de una manera como muy confusa, que para mí, digamos, toda la filosofía del siglo XX, mitad del siglo XX en adelante, es deudora de Derrida, y también la literatura es deudora de Derrida, sin reconocerlo, y poniéndola en la lista de los genios, la vamos a poner a Taylor Swift también, por supuesto, que nace en el 89, justamente, acá la pueden ver, a esta conjunción de Urano, de Urano, Neptuno, Saturno y Mercurio, todo en el signo de Capricornio, que tiene que ver con romper las estructuras, creer en las estructuras, crear en el vacío sobre nuevas estructuras y romperle el industria de la música como nadie. Justamente, tal vez creo que es la artista más premiada del siglo. Bueno, el rol también de qué bibliografía vamos a recurrir a eso para llevarla adelante en el consultorio o en la lectura interpersonal de carta natal, y poder como terminar de entender de entender esa, que en realidad no es una tensión, porque justamente ellos están proponiendo hasta este antidogmatismo. Entonces, ¿qué es leer un transpersonal en mi carta individual? ¿Y qué significó también cuando esto se está activando? En 2021, Urano en Tauro va a recibir un aspecto todo el año que nos va a hacer avichar el ojo sobre cómo está Urano en lo individual y en lo colectivo. Y Neptuno justamente está en el signo de Piscis, que sería su domicilio, pero o casualidad este año Júpiter también entra en Piscis, de mayo a julio, y de diciembre de 2021 y todo 2022 estaría Júpiter en su antiguo domicilio,
en conjunción con Neptuno, o sea, estarían como el agua con el agua. ¿Qué significa eso? O sea que también le podríamos encontrar el matiz a Neptuno en Pisces y a Júpiter en Pisces, siendo sus dos antiguos domicilios, y la redundancia de su asociación, pero a la vez también su correlato subjetivo y su correlato social con respecto a eso. Escuchar algo que ustedes me quieran decir, alguna observación que me quieran hacer. Yo traté de plantear esta idea como de, a ver, ¿cómo abrimos el método y cómo lo escuchamos al método? Porque también está el consultorio que nos habla y estas historias individuales, donde por supuesto que está el feminismo en juego y las victorias colectivas que hubo en este tiempo para esta generación 89-95, pero también están los correlatos individuales de esta conjunción Urano-Neptuno en mi historia con Plutón pasándome por arriba de Urano-Neptuno. No sé si me entendiste, ¿verdad, Lu? Sí. Sí, 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 perfectamente. Por supuesto que amé las referencias cakes de Sailor Moon, obvio. Pues claro. Pues claro, señora. Recién estábamos hablando de eso en el chat con las chicas. Cada canción es muy buena contando historias, muy buena. Sí, Manija sagitariana, porque es de Sagitario, Taylor Swift. repulenta. Sí, repulenta. ¿Te puedo pasar algunas preguntas que dejaron en el chat? Una es, si podrías ampliar un poco lo del tránsito de Plutón sobre Urano y Neptuno. Bueno, entonces, entre el 89 y el 95, en distintos grados, de la mitad para adelante, sobre todo fue la más intensa, pero durante todo ese tiempo, del 89 al 95, Urano y Neptuno estuvieron a 7 grados de distancia. Y cada vez más, y quedaron enredados entre que uno se puso retrógrado y el otro se puso directo, 6 años de los 7 que Urano pasa por Capricornio. 6 de los 7 pegoteados entre sí. Esos grados son los que del 2008, bueno, el 2008 no porque acaba de entrar, pero del 2008 hasta hoy, Plutón estuvo pasando por allá arriba. Son los tres transpersonales trabajando todos juntos en la juventud de los millennials 89-95. O sea, semejante tránsito único en la vida, que no se repite hasta dentro de 200 y pico de años, que no se da nunca, y es un poco también en mi opinión, por estar todos en el signo de Capricornio, es un poco este discurso que yo siento que nos está pidiendo disculpas el siglo XX todo el tiempo. Tomen, hagan lo que puedan con las cenizas de lo que hicimos. Porque Y sí, y es sí. el mundo estallado que le estamos dejando a esta generación. Le estamos dejando, nos dejaron a nosotras. Sí, a nosotros también, que somos de las primeras millennials. Y es esa mezcla, ¿viste? De Plutón, pero Capri que rompe, y Urano que revela, y Neptuno que profundiza, pero a la vez que hay en el fondo, porque no hay nada, se mueren los mitos, ¿no? Esta sensación ahí. Pero bueno, sintetizarlo es tan difícil. Sí. Otra pregunta que te hacen es sobre bibliografía. ¿Qué bibliografía recomendás? ¿Puede Bueno, ser de Urano y Neptuno o puede ser incluso de todo esto que vos venías hablando, como de ser antiesencialista, antidogmático? Yo creo que ahí hay que entrar en el terreno de la filosofía. sí, sí. Bueno, de Derrida para leer este tipo de cosas, yo recomiendo Dar el Tiempo, que es un gran libro para entrar por Derrida. Dar el Tiempo, René Letton. Y después de Nietzsche recomiendo, por supuesto, Así habló Zaratustra, pero después, bibliografía astrológica, está el libro de Lee Green de Neptuno, que es excelente, se llama Neptuno, y después está Los dioses del cambio, sobre los planetas transpersonales, también de Editorial Urano, para poder entrar en el tema. Los dioses del cambio es como el Librazo. mejor para entrar en el tema transpersonal, y después Neptuno en particular. Existe una tendencia en la astrología humanística, evolutiva, de meter a Neptuno como la casa 12 y se acabó. Y esto es una lectura que no solo está vieja, sino que además está equivocada. Porque lo que está de moda hoy en Estados Unidos es la astrología helenística y es leer a la casa 12 de otra forma, a como lo está leyendo la astrología humanística evolutiva. Hay que tener mucho cuidado con la bibliografía esencialista de la astrología humanística evolutiva. Por favor, léanlo con pinzas a esos arquetipos, y que la casa 12 es lo oculto, lo secreto, lo reprimido, cuando en realidad si yo miro el amanecer del día de nacimiento, la casa 12 es lo que está a la vista, es lo que está por arriba del horizonte. O sea que no te digan que la casa 12 es una cosa
falsa sobre lo que no es, porque es otra cosa. Y encima, si nos vamos a lo que leen los yanquis, los yanquis lo están leyendo como tratando de leer como se lo leía en el siglo II. O sea, peor que peor. Hay que actualizar esa lectura, hay que actualizar y ser muy crítico con esa lectura, especialmente la lectura de los libros de los años 80 y 90. Mucho cuidado con esos autores que están cerrando puertas en vez de abrir preguntas. ¿Cómo tomarías vos la casa 12? Me interesa. Yo, en particular, yo tomo la casa 12. Sí, ese es como un nivel más astrología que está como muy difundido, ¿no? Como de lo oculto, lo misterioso. Bueno, ni El que hablar de encierro, los hospitales. Me parece que es un nivel, pero para mí tiene otra data. Para mí es muy de lo exacto, colectivo. Yo lo tomo así. exacto. Yo también Ok. considero eso y considero que se proyecta para la casa 6, se proyecta para los hábitos, sale Re para a la casa afuera. 6 de Y una. que te digan que es todo lo reprimido, lo oculto, lo que no podés, lo que no te sale, lo no sé cuánto, cuando en verdad literalmente el cielo del amanecer de tu día de nacimiento, tu casa 12, es lo que está a la vista en el horizonte, los regalos que trae mira, un egipcio te diría que lo que tenés en la casa 12 son los regalos que te trajo el dios que acaba de emerger de la batalla en el inframundo y brilla por arriba del horizonte, trayendo los regalos y las plegarias Hermoso. para viajar por el cielo. O sea, al revés total. No está oculto, está a la vista. No está reprimido, es un regalo compartido. O sea, venga, vamos, vamos. Sí, en una visión más kármica, lo que está en la casa 12 son los talentos de vidas pasadas, de Sí, encarnaciones y la herencia anteriores, prenatal, bueno, te lo van a tratar de leer también como lo prenatal del sujeto. o los ancestros. Claro, claro. Re, pues sí, buena data. Em, a ver. Bueno, Bueno, no veo más nada. agradecido siempre de ser invitado aquí, a discutir, a Gracias. pensar, a revisar discursos y todo eso. Así que nada, ansioso por seguir escuchando a los otros expositores. Las adoro, Mechi, Diore, Lu, las adoro. Gracias, No, Gael. por Muchas favor. gracias. Gracias por tu participación estelar, por todos los saberes. Bueno, Gracias, gracias.